Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma.
y que está por cumplirse. Yo puedo decirle que las señales se están viendo desde hace muchos años, porque son muchas señales. Y las señales son importantes para la vida de la iglesia a lo largo y ancho de su historia. Digamos, por ejemplo, que un 14 de mayo de 1948 resurge el Estado judío de Israel, que no es exactamente el pueblo de Israel, pero ciertamente es una señal de que hay un Estado nuevo que representa a un pueblo que había prácticamente desaparecido del Medio Oriente. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque si yo empiezo a escarbar las profecías del cautiverio, donde dicen que la nación va a resurgir, que los hijos de Israel volverán a Jerusalén, que el idioma va a resucitar porque era un idioma muerto, que va a cobrar vida su economía, que el desierto va a florecer, que vendrán de todos los países. Y veo que esto se empieza a cumplir del 1948 en adelante de una forma u otra. Quiere decir que si lo que Dios dijo 4 siglos antes de Jesús se cumple en el 1948 en adelante, todo lo demás que dijo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Porque no voy a segregar unas cosas sí y otras no. Por lo tanto, tomo por medida el reloj profético de lo que pasa en el Medio Oriente. Textos que vamos a estar trabajando en estos 3 días. Mateo 24, obligado. Joel, capítulo 2. Lucas, capítulos 17, 18, 21. Jeremías, 16. El libro de Daniel. La segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Mateo 25, Isaías 25, 35, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19. Cuando empezamos a hablar sobre señales, le hablé de Israel como quizás una de las señales más imponentes e importantes en el mundo. Desde su origen, el pueblo judío es un pueblo perseguido, es un pueblo en crisis. No existe en la historia de la humanidad un pueblo que haya sufrido más que este pueblo. Empecemos, digamos nosotros, con esclavitud, desierto, guerras con otras naciones en Canaán, cautiverio, conquistas múltiples, conquistas por Babilonia, Persia, Grecia, Roma, bizantinos, mamelucos, musulmanes, cruzadas, turcos, otomanos, ingleses, y todavía están peleando. Holocausto alemán en la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo que existe a nivel mundial. Lo más increíble del mundo es que cualquier país pueda hacer cualquier barbaridad. Y se habla 2 o 3 cositas. Israel se defiende y son abusadores, son tiranos, son exagerados, son lo que quieran ser. Pero es un país que está rodeado por 22 países árabes, que constantemente viven en la tensión y el acecho. No estoy justificando nada, simplemente
explicando. El surgimiento de esta nación es vital porque si ellos existen, toda la historia que los vincula también es real y por lo tanto Cristo que viene de esa historia cobra mayor vigencia. Repito, si esta gente tiene una historia y esa historia donde mejor se explica es en la Biblia y está vinculada con profecías profundas y de ese pueblo es que viene Cristo, mientras más veraz sea esa historia, más contundente es el elemento de Cristo en la historia de la humanidad. Porque Dios preservó a este pueblo para que de él viniera Cristo con la salvación para todas las naciones. Si Cristo entonces nace, proclama su ministerio, resucita de los muertos y promete que va a regresar, no hay duda alguna de que este es un evento cierto que habrá de ocurrir, en nuestro caso, en un futuro próximo. Mateo 24, verso 5, nos dice que una de las señales que habrá será que hay falsos maestros y falsos cristos. Habla de algunos que se anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. Habla de falsos maestros, que son los que están relacionados con introducir falsas doctrinas al evangelio o doctrinas de otras religiones que nada tienen que ver con el cristianismo. Nuestro tiempo se ha convertido en una membrana celular demasiado frágil. Y de repente, gente que no se sabe ni de dónde vino. No podemos ni evaluar su trayectoria ministerial o de crecimiento. Gente que ahora tienen unos supuestos conocimientos. Empiezan a introducir en la iglesia pequeños venenos para crear división, crear disensión, fomentar la apostasía y atentar contra la sana doctrina del evangelio. Y la gente no se da cuenta. Pero es una señal. Cuando yo oigo a gente que me dice, en vez de Dios te bendiga, te voy a enviar mis vibras. Es una señal. Y yo le digo, no, economízatelas, porque yo no soy un transformador de Luma para estar recibiendo vibras eléctricas de nadie. Cuando veo por el mundo viajando iglesias que en sus programas de la semana, en vez de un culto de oración, tienen yoga. Cuando veo el cierre de iglesias y la venta de templos para el mundo islámico, cuando veo cómo se altera el texto bíblico para justificar conductas de nuestro tiempo, ciertamente me escandalizo, pero digo, son señales. Son señales y me digo a mí mismo, Cristo, no te tardes en venir.
Porque al paso que va, me preocupa que se confunda tanta gente que no entienda que tiene que mantenerse firme en la sana doctrina y no sucumbir ante los movimientos filosóficos y humanistas del mundo. Por más lindo que suenen, por más razonabilidad que tenga, y le explico uno de ellos como quizás uno de los movimientos más fuertes en contra del cristianismo, que es el movimiento de la ideología de género. No se le puede pasar la mano a la persona porque alegue que simplemente es homosexual o es lesbiana. A la iglesia ha venido gente alcohólica, a la iglesia ha venido gente adicta, a la gente ha venido gente con problemas de vicios, de adicciones, de problemas siendo heterosexuales, pero han venido buscando el poder del Espíritu Santo para ser sanos y recobrar su identidad en Cristo y tener una vida sana y alegre. Decir ahora que como hay un cambio social, el texto hay que interpretarlo de acuerdo al cambio social, es faltarle el respeto a la integridad de la palabra. Si yo tomo un curso de literatura española del siglo de oro, me van a poner en las manos el Quijote, el Mío Cid, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, entre otros libros. Y cuando esté ahí, la profesora me va a decir, discutamos el Quijote. Y me va a empezar a decir, investiga qué es ese lugar de la Mancha, dónde queda, por qué a Cervantes le dicen el manco de Lepanto. ¿Quién es Cervantes? Pero eso pertenece al mundo de Cervantes, no al 2024. Y es un ejercicio para poder entender el Quijote. ¿Por qué entonces la Biblia la tengo que mirar desde el 2024 y no la puedo mirar desde el origen de donde viene? Todos debemos estar claros de que podemos tener una diferencia en interpretaciones teológicas. La vamos a tener, pero no somos enemigos. Siempre y cuando el troncal que nos una sea Cristo y no otro. Pero hoy día el elemento de los falsos maestros y los falsos cristos siguen adueñándose de los púlpitos. Y a duras penas Cristo no se menciona. A duras penas el mensaje del evangelio es desplazado por otras ideologías. El mensaje de la salvación casi ni se está predicando. Hay iglesias que están cayendo en la trampa de no hacer llamados al arrepentimiento porque los salvos ya son salvos. Este evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero y la gente tiene que venir a los pies de Cristo a traer su pecado en arrepentimiento para ser libre en el Señor. Si usted me dice a mí, nosotros hemos visto historias como Jim Jones, Mita y Aarón. El problema que hubo en Waco, Texas, de los que creían que eran los únicos que eran los del fin del mundo. Y como si fuera poco, porque tenemos que aportar al mundo algo siempre, también tenemos un Cristo puertorriqueño llamado José Luis Miranda. Dentro de todos estos movimientos delicados, tenga cuidado con los acercamientos para estudiar las raíces hebreas. Alguien me dijo, usted es bien controversial. Y yo dije, no, pero siempre ando en controversia. Decir que si yo no estudio las raíces hebreas, no entiendo el evangelio, es hacer ver que el evangelio de Cristo es impotente para alcanzar personas que no dominen las raíces hebreas. Si yo tengo que añadirle algo al mensaje del evangelio
para completarlo y complementarlo, estoy diciendo que el mensaje del Evangelio por sí mismo no es suficiente. Y eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Hay gente que entra en esto y salen enredados y confundidos. Hay un tipo de judaísmo mesiánico que está trayendo una doctrina, no todos, pero hay uno que está trayendo una doctrina donde Jesús no es Dios, es el Mesías. Se acabó. Haciendo ver que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en hebreo y después lo alteraron para escribirlo en griego. No tenemos una sola evidencia del Nuevo Testamento escrito en hebreo, sino solo el Mateo, que era para los judíos y que existe alguna que otra copia, pero es griego. La gente que cree en el karma, en el yin yang, en la cabala judía, la gente que está todo el tiempo detrás de nuevas revelaciones porque no se sacian. La gente que está detrás de profetas aquí, profetas allá y profetas acá, que le hacen daño a veces hasta a algunos profetas tratando de obligarlos a que le den una palabra cuando no hay nada que decir. Yo recuerdo la historia de Samuel Hernández, que me dijo, yo lo resolví un día. Yo fui a cantar y a predicar por allá por Texas y me llevaron después a un roadhouse. Roadhouse, una casa de carne gigantesca, todo en Texas grande. Y él estaba sentado pidiendo su carne y llega una persona con otra palabra y dice, Samuel Hernández, aquí estoy para que Dios me dé una palabra. Y él dijo, ribeye. Yo, Samuel, varón, yo iba a almorzar. La gente que está buscando teologías para que los ayuden con el pare de sufrir. Y mandan a buscar el pañuelito ungido y el agua de Jerusalén, que sabe Dios de qué grifo la están sacando. Es Cristo. Es Cristo. Pero cuando vea eso, no se atribule, simplemente diga señales. Señales. ¿Sabe usted por qué Cristo detiene el séquito cuando la mujer del flujo toca el manto? Para que la gente sepa que no es el manto, que es Él. Y por eso dice, alguien me tocó. No dice, alguien me tocó el manto. Alguien me tocó. Él es el que tiene poder. Él es la fuente de poder en nuestra vida. Él es el que echa fuera demonios. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que envía su espíritu sobre su iglesia. El texto también habla de que habrá guerras y rumores de guerras. Yo quiero que usted sepa que desde el 1939 hasta el 2024, que no van 100 años, el mundo no ha tenido tantos conflictos como este periodo de tiempo, donde en ocasiones hubo 169 países en conflictos civiles, en guerras unos contra los otros, golpes de estado, dictaduras, creando conmociones nunca antes vistas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 100 millones de seres humanos. Y hoy día tenemos un mundo atemorizado porque es la primera vez en la historia que tenemos presidentes, mandatarios, primeros ministros con ideas desajustadas y con poder en su boca para infundir terror al mundo, diciendo: voy a enviar una bomba atómica, voy a mandar una bomba nuclear, voy a apretar el botón. Y usted lo ha visto a cada rato
Putin dice que Rusia está lista para aquello y lo otro. Zelensky dice que tiene preparados los misiles. La OTAN quiere respaldar a Zelensky. China está coqueteando con invadir a Taiwán. Estados Unidos le dice a la Hamas que si no libera a los rehenes va a un infierno de camino para el Medio Oriente. Eso lo dijo Trump ayer. Y quiero que sepa, que estaba hablando con el pastor Pablo, que Ronald Reagan en noviembre de 1980 venció a Jimmy Carter y habían 85 rehenes en Irán. Y le dijo a los iraníes, en enero yo asumo la presidencia de este país. Si los rehenes no los envían para acá, voy a enviar los Marines. Pues Trump dijo lo mismo, pero más agresivo, porque él es Trump. Dijo que va un infierno de camino. No hay que ir al Medio Oriente. Cuba está aquí al lado. Venezuela está ahí al lado. Y la gente aquí habla lo que no sabe. Maduro. Es más, voy para atrás. Hugo Chávez le enviaba a los Castro 200,000 barriles de petróleo mensuales, de los cuales ellos dejaban para el pueblo 50,000 y vendían 150,000 para ellos. Para después decir que no pueden echar para adelante porque tienen un embargo de Estados Unidos y Norteamérica. Ninguna de esas dictaduras ha dado pie con bola. Tiene Nicaragua. Mire México cómo está. Con 3 carteles terroristas presionando el gobierno. Arrestaron 8 individuos esos días dentro de la seguridad del país. ¿Y qué empiezan a decir los mexicanos? ¿Y a quién le creemos? Si a los que hemos puesto la confianza los están arrestando. ¿Sabe usted que existe un tren que va desde Sudamérica por todo Centroamérica, que trata de llegar con gente hasta México, recogiendo individuos para que puedan entrar a Estados Unidos, y la mayoría no llega porque las gangas y las pandillas los detienen en los pueblos para convertirlos en mulas de drogas y en prostitución? Nuestro mundo está grave. ¿Qué necesitamos nosotros más si las señales las tenemos ahí? Pero tengo una medida de fe y de esperanza. Olvídese quién diga, si Kim Jong allá en Corea quiere apretar un botón. Olvídese quién diga que va a apretar un botón. Mi Biblia dice, de Jehová es la tierra, el mundo, el botón lo aprieta el que Dios diga. Porque Dios no ha renunciado a la tierra. Piense siempre algo, que cuando Dios creó la tierra, no se fue a vivir a Marte. Se quedó en la tierra. Él es el dueño. Él no ha renunciado a ella. El